Nelson Sambo creció en un entorno donde lo espiritual nunca fue invisible. Desde temprano, aprendió que la vida era más que lo que los ojos podían ver. Había fuerzas, voces y presencias actuando entre líneas en la rutina diaria. A una edad temprana, tuvo un encuentro genuino con Cristo y, en el año 2000, se convirtió al cristianismo. Era como si el cielo se abriera sobre él, y por un tiempo, reinó la paz. Pero antes de continuar con el relato del pastor Nelson, asegúrese de estar suscrito a nuestro canal. Pero el tiempo no perdona la negligencia espiritual. Pasaron los años, y las dificultades de la vida lo fueron alejando de la fe. Las luchas financieras, la frustración por no ver resultados y el silencio de Dios en medio de las oraciones lo llevaron a cuestionarlo todo. Fue en ese estado de fragilidad que recurrió al mundo digital, no por curiosidad, sino por desesperación. En una madrugada silenciosa, Nelson escribió en el navegador una pregunta simple: ¿cómo hacer dinero con el ocultismo? La respuesta fue un torbellino de tinieblas. El primer clic lo llevó a un foro oscuro, el segundo, a un sitio donde los símbolos satánicos se movían en la pantalla como si estuvieran vivos. El tercero lo conectó con un hombre de Colombia que decía ser más que humano. Soy la encarnación del diablo, decía el colombiano en un video escalofriante, con los ojos fijos en la lente, como si atravesara el alma. Curiosamente, el hombre no pedía nada, ni dinero, ni fidelidad, solo interés, y Nelson estaba más que interesado. Fue añadido a un grupo de WhatsApp donde se discutían rituales, encantamientos y hechizos. Satanás es generoso, decía el administrador. Él ofrece poder sin preguntar por qué, a diferencia de tu Dios, que exige todo y no garantiza nada. Nelson se vio inmerso en estudios, descargaba PDFs, veía videos, anotaba cada símbolo, cada entonación, cada ritual. Empezó a practicar. Al principio, solo eran velas y palabras. Luego, vinieron los objetos consagrados, la sangre animal y los primeros contactos con entidades espirituales. Sentía presencias en su casa, escuchaba voces en la madrugada, los espejos parecían observarlo de vuelta, y no sentía miedo, al contrario, se sentía poderoso. Era como si, finalmente, algo lo hubiera notado, como si las fuerzas que parecían ignorarlo en la iglesia ahora se inclinaran ante él en la oscuridad de su cuarto. En poco tiempo, le presentaron a Diego, un especialista en las tinieblas proveniente de Costa Rica. Diego era diferente, sus rituales involucraban cementerios, ríos, piedras y serpientes. Era profundo, detallista, exigente, enseñaba cómo abrir portales espirituales, cómo comunicarse con los muertos y cómo alimentarse de su energía. Nelson seguía todo al pie de la letra. Fue en uno de esos encuentros en línea que aprendió a convocar espíritus a la medianoche, en cementerios abandonados, preferiblemente sobre tumbas de personas asesinadas. Ellos responden más rápido, decía Diego. Las instrucciones eran precisas: velas negras alineadas con los 4 puntos cardinales, sal gruesa en círculo, pero con una apertura orientada hacia el oeste, un objeto personal de la víctima o su sustituto simbólico, un llamado específico, en una lengua antigua, que no podía ser grabado ni repetido fuera del ritual. Nelson repitió todo, y funcionó. Vio sombras moverse sin viento, sintió una presencia helada atravesarlo como un soplo de muerte. Pero no, corrió, permaneció firme, sonrió. El don estaba funcionando. La noticia se esparció. Algunos líderes religiosos empezaron a buscarlo. Pastores curiosos, seducidos por el don sobrenatural de Nelson, querían saber cómo hacía lo que hacía. Algunos eran escépticos, otros estaban desesperados por obtener poder espiritual para impresionar a sus congregaciones. Nelson no se negaba a ayudar. Al contrario, veía allí una oportunidad para avanzar aún más. Comenzó a llevarlos a cementerios. ¿Quieres poder?, le preguntaba al pastor de ojos desorbitados. Entonces acuéstate sobre esta tumba y repite lo que yo diga. Y ellos obedecían. Mientras el cuerpo del pastor temblaba sobre la sepultura, Nelson invocaba a un espíritu específico para que lo poseyera. No era teatral, era real. El hombre se retorcía,
Hablaba en lenguas que nadie entendía, pero que Nelson sabía que eran demoníacas. La mayoría de las lenguas que se escuchan hoy en las iglesias no vienen del Espíritu Santo, son lenguas de demonios, explicaba él, con convicción. Otros rituales se realizaban en los ríos. A medianoche, entraban en las aguas oscuras y heladas. Allí, Nelson invocaba a una serpiente espiritual. Se derramaba sangre, a veces animal, a veces humana, a veces mezclada. Las conchas de cauri, después de ser empapadas en sangre, eran arrojadas al río. Algunas se hundían, esas pertenecían al reino. Otras flotaban y eran recuperadas para ser utilizadas en la iglesia. Esos pastores regresaban transformados. Sus iglesias crecían misteriosamente. Fieles comenzaban a llegar diciendo, algo me trajo aquí, no sé qué fue, pero Nelson lo sabía, eran espíritus enviados para atraer multitudes. Los cultos se volvían emocionantes, intensos, sobrenaturales. Pero allí no estaba Dios. Se vendían aguas ungidas, que en realidad habían sido consagradas en cementerios. Aceites sagrados preparados con elementos de rituales. Mujeres eran manipuladas para participar en rituales de magia sexual. ¿Y el dinero? Fluía como un río oscuro. Nada de esto es casual, le decía Nelson a uno de los pastores. ¿Quieres poder? Estás pagando con tu alma. Cuando alguien lo cuestionaba, él respondía con frialdad, si te sientas bajo ese pastor, estás siendo iniciado en las tinieblas. Y él sabía de lo que hablaba, pero todo pacto tiene un precio. Las primeras señales llegaron como coincidencias. Una llanta pinchada en una carretera desierta, un leve accidente en moto, un celular que no encendía, pero entonces todo se intensificó. En 7 días, Nelson sufrió 3 accidentes graves. No fue descuido, fue un ataque, él lo sabía. Los demonios que antes obedecían ahora lo traicionaban, las voces que lo guiaban ahora lo amenazaban, las presencias que lo protegían ahora lo aplastaban. Sin fuerzas y gravemente herido, fue internado en un hospital en Tanzania. Allí, en una cama, fría, solo, rodeado de máquinas, hizo lo que no hacía desde hacía años, oró, Señor, ten misericordia de mí. Fue un susurro, un hilo de voz, pero el cielo escuchó. Esa misma noche, algo sobrenatural ocurrió. Sus heridas comenzaron a cerrarse. El médico que lo examinó al día siguiente no podía creerlo. Esto es imposible, repetía, pero Nelson lo sabía, Dios lo había alcanzado. A partir de allí, la lucha fue brutal. Los demonios no se rindieron fácilmente. Él era un general en el reino de las tinieblas. Su deserción representaba una afrenta directa. Sueños perturbadores lo atormentaban. Objetos volaban en su casa, pero Nelson resistía. Lo quemó todo: libros, ropas, objetos consagrados. Dejó todo atrás. Pasó a vivir en una choza sin ventanas, sin comodidades, pero con paz. Fue allí donde un pastor de Uganda lo encontró y lo discipuló. Poco a poco, Nelson volvió a aprender a orar, a escuchar a Dios, a ayunar, a confiar nuevamente. Hoy, camina como apóstol de la liberación, no por vanidad, sino por misión. Expone con valentía las artimañas del enemigo, advierte a las iglesias, denuncia a los falsos profetas y rescata a los perdidos del abismo que un día lo tragó. Nada de lo que el diablo te da vale la pena. La verdadera victoria está en Cristo, declara con firmeza, y su voz lleva el peso de quien vio de cerca las tinieblas, y eligió volver a la luz. La curación milagrosa en el hospital de Tanzania fue solo el primer paso. Nelson Sambó no salió de allí hacia una vida tranquila, sino hacia un campo de batalla más violento que nunca había enfrentado. Google Translate: los demonios que alguna vez lo llamaron aliado, ahora lo perseguían como enemigo declarado. Ya no era solo un desertor del reino de las tinieblas, era una amenaza. Sabía demasiado, había visto lo que nadie debía ver. Había participado en los bastidores de la religión falsa, de las iglesias movidas por espíritus malignos, y ahora quería contarle al mundo, y ellos no lo permitirían sin luchar. La noche siguiente a su liberación, Nelson sintió los primeros ataques espirituales. Estaba solo en una habitación improvisada, una sala en el fondo de una pequeña iglesia cuando todo comenzó. Primero,
una parálisis. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Luego, la temperatura descendió abruptamente. Un viento helado atravesó la sala, a pesar de que puertas y ventanas estaban cerradas. Y entonces vinieron las voces. ¿Crees que puedes dejarnos así?, susurró una voz aguda, cerca de su oído. Eres nuestro, siempre lo has sido, gruñó otra, más grave. Sombras danzaban en las paredes. El aire se volvió denso, casi sólido, y entonces, una figura se formó frente a él, ojos rojos, cuerpo cubierto por humo oscuro y una sonrisa amplia como un corte. Era una entidad que él mismo había invocado en el pasado, pero Nelson no se quedó callado. Por la sangre de Jesús, te reprendo, gritó con todas las fuerzas que le quedaban. La figura vaciló, rugió, y desapareció. Fue la primera de muchas batallas, noches en vela, pesadillas continuas, objetos que caían solos, sonidos de cadenas, pasos detrás de la puerta, y la sensación constante de estar siendo observado. Pero Nelson había tomado su decisión, y no daría marcha atrás. Sin hogar, sin dinero y temiendo involucrar a su familia en su guerra espiritual, Nelson comenzó a vivir aislado. Encontró refugio en una choza sencilla, sin ventanas, hecha de barro y madera. Allí, inició su jornada de restauración. Sin televisión, internet ni ninguna distracción, se entregó a la oración. Ayunaba durante días, leía la Biblia como nunca antes, clamaba en la madrugada, y lloraba. Señor, enséñame a conocerte de verdad. Oraba con el rostro en el suelo. Ya no quiero poder, quiero tu presencia. Fue en ese tiempo que conoció a un pastor proveniente de Uganda, un hombre sencillo, pero lleno del Espíritu. Lo acogió sin juicios y comenzó a discipularlo. No lo trató como a un ex satanista, sino como a un hermano que necesitaba aprender a caminar nuevamente. No necesitas impresionar a Dios, Nelson, solo necesitas estar con Él, decía el pastor, sonriendo. Esas palabras fueron como bálsamo. Juntos, estudiaron las Escrituras. El pastor le enseñó a orar con sinceridad, no con repeticiones ni frases memorizadas. Le mostró el valor del silencio ante Dios, el poder del arrepentimiento y la fuerza del perdón. Nelson volvió a aprender lo básico, y ese fundamento lo sostendría en toda su misión futura. Con el tiempo, Dios comenzó a devolverlo al mundo, no para que predicara por fama, sino para que fuera una trompeta de alerta. Expón las obras de las tinieblas, le dijo el Espíritu Santo en oración. No te calles, y Nelson obedeció. Comenzó a contar su testimonio, primero en pequeños grupos, luego, en iglesias más grandes. Pronto, videos comenzaron a circular. Su nombre se difundía como el de alguien que salió de las tinieblas más profundas y regresó con autoridad. YouTube, pero su mensaje no era de autopromoción. Era una advertencia. La mayoría de los cristianos no tiene idea de cómo operan las tinieblas, decía. Muchos se sientan bajo pastores que fueron iniciados en cementerios, pastores que manipulan mentes, controlan emociones y venden objetos cargados de maldición. Nelson hablaba con detalles, contaba sobre las tumbas utilizadas en los rituales, describía los ríos donde aparecían serpientes para consagrar pastores, revelaba que muchas de las lenguas habladas en iglesias provenían de entidades demoníacas, y más, advertía que objetos como aguas ungidas, aceites sagrados y pañuelos milagrosos eran, en realidad, instrumentos de control espiritual. Si participaste en cultos así, decía, necesitas buscar liberación. Hay espíritus acompañando tu vida, espíritus que fueron enviados allí para observarte, influenciarte, dominarte. Las reacciones eran divididas. Algunos lloraban de arrepentimiento, otros lo llamaban mentiroso, exagerado, hereje, pero él no se callaba. No estoy aquí para agradar a los hombres, estoy aquí para obedecer a Dios. Con el tiempo, Nelson comenzó a recibir relatos de otros cristianos que habían pasado por experiencias similares, personas que habían asistido a iglesias donde pastores cobraban por bendiciones específicas, se realizaban rituales en secreto en los bastidores del templo, líderes vivían escándalos sexuales y financieros silenciados por miedo al escándalo. Nelson
recopilaba los relatos y los utilizaba como evidencia de lo que denunciaba. El verdadero evangelio no necesita trucos. Jesús no manipulaba, él liberaba con la verdad, decía. Para él, uno de los mayores peligros era el sincretismo disfrazado de fe cristiana, un cristianismo mezclado con ocultismo, donde elementos espirituales paganos eran camuflados con versículos bíblicos. Cuando mezclas lo santo con lo profano, el resultado es maldición, advertía. Incluso con su nuevo ministerio ganando fuerza, los ataques no cesaban. En algunas noches, Nelson despertaba con marcas en el cuerpo, como si algo invisible lo hubiera arañado. En otras, veía sombras. En los cultos que ministraba, pero ahora no sentía miedo, sentía autoridad. Ellos aún lo intentan, pero ahora sé quién soy, decía. Ya no tocan mi alma, porque le pertenece a Cristo. Muchos intentaron silenciarlo. Hubo amenazas, infiltrados en los cultos, pastores que lo acusaron públicamente, pero Nelson seguía firme. Fui cómplice del infierno por mucho tiempo, ahora soy instrumento del cielo, no retrocederé. Él sabía que su llamado era más que contar una historia, era revelar un sistema oculto que opera en las sombras de la religiosidad, y su misión apenas comenzaba. La guerra espiritual de Nelson Sambó no terminó cuando fue liberado. De hecho, fue allí donde comenzó su verdadera misión. Había vivido el horror de las tinieblas, tocado lo que muchos ni siquiera imaginan que existe, y ahora se había convertido en un centinela, un atalaya sobre los muros de la fe, pero ni siquiera él esperaba el impacto que causaría su obediencia. La iglesia despierta al principio, las iglesias que lo recibían eran modestas, pequeños grupos, reuniones discretas, pero en cada culto, algo ocurría, personas comenzaban a manifestarse, espíritus eran expulsados, vidas eran liberadas, y lo más sorprendente, muchos no sabían que estaban poseídos. Nunca imaginé que necesitaba liberación, dijo una mujer, después de rodar por el suelo entre lágrimas. Siempre fui de la iglesia, cantaba en el coro, daba ofrendas, ayunaba. Nelson sabía por qué. Él mismo había entrenado líderes religiosos para enmascarar el mal con apariencia de santidad. Ahora, cada testimonio era una pieza más encajando en el rompecabezas. No eres libre, solo por asistir a una iglesia, decía él. Eres libre cuando la verdad entra en tu corazón y renuncias a todo lo que pertenece a las tinieblas. Con el tiempo, iglesias más grandes comenzaron a invitarlo, y luego vinieron las invitaciones de otros países, Uganda, Kenia, Mozambique. En cada lugar, la misma realidad de el enemigo se había infiltrado en el altar. Fue en un viaje a Angola donde Nelson vivió uno de los momentos más impactantes de su ministerio. En Luanda, capital marcada por la fe pero también por la mezcla espiritual, fue invitado a predicar en una iglesia aparentemente tradicional. El templo era bonito, bien estructurado, con pastores vestidos de blanco y cultos llenos de palabras de victoria, pero algo no estaba bien. En la primera noche, mientras Nelson predicaba sobre el peligro de la unción falsa, una mujer cayó al suelo gritando. El culto se detuvo, la congregación quedó en shock, pero lo que sucedió después fue aún más impactante. Yo soy el espíritu de la serpiente, gritó la mujer, con voz gutural. Fui consagrada en este altar. El silencio fue total. Todos miraban al pastor de la iglesia, que palideció. Nelson no vaciló. En el nombre de Jesús, confiesa todo ahora. La mujer, poseída, comenzó a revelar detalles precisos, nombres de pastores que habían hecho pactos, objetos escondidos bajo el púlpito, rituales realizados con sangre de animales en madrugadas específicas. Nelson pidió que todos salieran. Solo se quedaron los intercesores. Cavaron el suelo, debajo del altar, y allí encontraron una caja de madera con símbolos extraños, caracoles, huesos y un frasco oscuro. La iglesia quedó en shock. Muchos lloraban, algunos, indignados, querían abandonar la fe, pero Nelson fue claro, Dios permitió que esto saliera a la luz para sanarlos. Él ama a su iglesia, y ya no tolerará más la mezcla. Aquella noche en Luanda marcó el ministerio de Nelson. Fue allí donde comprendió que su misión no era solo denunciar, era restaurar.
era reconducir al pueblo a la pureza de la fe. Después del episodio en Luanda, el ministerio de Nelson ganó un nuevo enfoque. Ya no solo exponía las obras del enemigo, ahora entrenaba a pastores, líderes e intercesores a discernir lo verdadero de lo manipulado. Creó seminarios, formó equipos de liberación y escribió un libro titulado El altar contaminado, un llamado al arrepentimiento. Enseñaba que no todo poder viene de Dios, no todo milagro es señal de aprobación divina, no toda profecía es de inspiración celestial. El diablo también opera señales, decía, pero el fruto revela la raíz. Muchos comenzaron a atacarlo. Pastores famosos lo acusaban de causar división, de predicar miedo, de tirar piedras a la iglesia, pero él respondía con mansedumbre: no estoy atacando a la novia de Cristo, estoy limpiando sus vestiduras. Y Dios seguía honrándolo. En cultos sencillos, veía a paralíticos caminar, personas dejar vicios, familias siendo restauradas, no por manipulación, sino por el mover genuino del Espíritu Santo. El encuentro con Joana durante una conferencia en Nampula, Mozambique. Nelson conoció a Joana, una misionera que había sido liberada de un ministerio abusivo. Ella también venía de una historia de dolor y engaño espiritual, y rápidamente sintieron una conexión que iba más allá de lo natural. Después de mucha oración y consejería pastoral, se casaron. Joana se convirtió en su compañera de ministerio, fuerte en intercesión, sensible a la voz de Dios, y con una pasión ardiente por la santidad. No necesitamos ser famosos, decía ella, necesitamos ser fieles. Juntos, comenzaron a visitar aldeas, prisiones y orfanatos. Llevaban liberación, pero también sanidad emocional y discipulado. Predicaban que la liberación es el comienzo, no el fin del camino. Después de que el demonio se va, el Espíritu Santo debe entrar con gobierno, decía Nelson. Ahora, años después de su conversión y restauración, Nelson Samboo es reconocido como un apóstol de la verdad. No busca aplausos, no vende objetos, no negocia principios, y su mensaje sigue siendo cortante como espada: cuidado con los falsos profetas. Muchos están en los púlpitos, con traje y Biblia en mano, pero consagrados al infierno. Cuidado con las aguas milagrosas y los aceites ungidos. Si no hay arrepentimiento, no hay unción verdadera. Cuidado con el evangelio fácil. Puede llevarte directo al cautiverio espiritual. Si ya fuiste parte de eso, si pasaste por iglesias donde se hicieron rituales, donde los pastores parecían de Dios pero algo siempre te oprimía, busca liberación, hoy, porque la verdadera victoria está en Cristo, y solo en Él hay salvación. Nelson Samboo ahora viaja por el mundo, no como una estrella del Evangelio, sino como un sobreviviente de las tinieblas. Su cuerpo lleva cicatrices, su mente, recuerdos dolorosos, pero su espíritu, ahora, brilla con la gloria de Dios. Ya no hay miedo, ya no hay cadenas, la luz venció, y por donde pasa, deja una certeza: el diablo puede ofrecer poder, pero solo Jesús da vida. Yo soy prueba viva de eso.